Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, no importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de la urea, así que vamos con la introducción y adelante. Ciclo de la urea. Para entender qué es el ciclo de la urea, nosotros tenemos que conocer un poco acerca más de un elemento que es parte fundamental de nuestro metabolismo, que es el nitrógeno. Como sabemos, el nitrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, pero también es uno de los más inertes, por lo que, como dice aquí, su incorporación en las biomoléculas requiere de reducción enzimática de un N2 a un N3 con un alto costo energético. Se calcula que aproximadamente por cada mol de N2 reducido a N3 se gastan aproximadamente 16 moles de ATP. Una de las cosas que también tenemos que entender es lo que se conoce como balance nitrogenado, y esto se refiere al balance de las proteínas. La mayor parte del nitrógeno que está dentro de cada una de nuestras células o tejidos está en forma de aminoácidos, que a su vez estos aminoácidos es el componente principal de las proteínas. Necesitamos también saber que en un adulto sano se pueden acumular proteínas de tal manera que si las ingiere en cantidades mayores a las que normalmente necesita, aumentará su excreción de nitrógeno ureico en la orina. Por tal razón, igual si disminuye la cantidad de proteínas que ingiere, su balance nitrogenado entonces será negativo. Esto se puede traducir en un deterioro de su composición corporal, porque eventualmente se empezará a consumir las proteínas que se encuentran en cada una de sus células o tejidos. Resumiendo, el balance nitrogenado depende de los siguientes factores: la cantidad de proteína que se ingiera en la dieta, calidad de la proteína ingerida o valor biológico, esto se refiere a los aminoácidos esenciales que contienen los alimentos que consumimos, la relación energía-nitrógeno de la dieta y obviamente el estado fisiológico y la salud, además del sexo del individuo. Dependiendo de diversos factores, nosotros podemos encontrar, como ya les había mencionado, el balance nitrogenado negativo cuando hay una pérdida mayor de nitrógeno de lo que normalmente se debe de ingerir, como normalmente ocurre en una mala alimentación o la desnutrición. El balance nitrogenado positivo, en el que la ingesta de nitrógeno es mayor que la eliminación. Y podríamos decir que en personas bien alimentadas, y el balance nitrogenado en equilibrio, cuando la ingesta y la eliminación del nitrógeno son iguales. Y esto normalmente ocurre en personas con adultas y con una alimentación balanceada. Ahora bien, hablaremos del ciclo de la urea. La mayoría de los organismos vivos van a excretar, como ya vimos, el exceso de nitrógeno que resulta del metabolismo de los aminoácidos en cada una de esas tres formas. En los organismos acuáticos simplemente se excreta el amonio directamente al agua, pero bueno, eso es porque existen grandes cantidades de agua. Cuando la cantidad de agua es menos abundante, el amonio se va a transformar en una molécula menos tóxica y por lo tanto su excreción requiere menos cantidad de agua, y uno de estos productos es el de la urea, la cual es excretada por la mayoría de los vertebrados terrestres. Y también existe otro posible producto de excreción, que es el ácido úrico, que normalmente es excretado por aves y reptiles.
De acuerdo a esta forma de excretar el amonio, los organismos vivientes los podemos clasificar en 3 tipos: amonotélicos, como ya vimos, excretan amonio; urotélicos, que excretan urea; y uricotélicos, que excretan ácido úrico. Algunos organismos pueden cambiar su metabolismo de amonotélicos a urotélicos o uricotélicos, según la cantidad de agua que puedan adquirir. La urea se sintetiza en el hígado por varias enzimas que participan en el famoso ciclo de la urea, que normalmente se secreta al torrente sanguíneo y que es filtrada y excretada en los riñones en forma de orina. El ciclo fue descubierto en 1932 por Hans Krebs y por Kurt Henselev. Y es el primer ciclo metabólico elucidado, quiere decir completamente descubierto. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos fue descrito en 1937. Sus reacciones individuales fueron descritas después por Sarah Regner y Philip Cohen. Bueno, eso es un poco de historia de cómo se describió el ciclo de la urea. Muy bien, ahora vamos a ver el transporte de los grupos aminos de los aminoácidos. El amoníaco normalmente se produce en los tejidos, va a ser transportado hacia el hígado bajo una forma de un compuesto que normalmente es la glutamina. La glutamina no es tóxica y la glutamina puede atravesar con facilidad las membranas celulares por ser una molécula neutra. La reacción normalmente es catalizada por una enzima mitocondrial muy abundante en el tejido renal denominada glutamina sintetasa, la cual requiere energía en forma de ATP. Y aquí vamos a ver entonces enzimas que son claves para el metabolismo del grupo amino. Entonces tenemos la glutaminasa, que genera amonio y glutamato a partir de la glutamina. La glutamato deshidrogenasa, que produce el amonio, y alfa-cetoglutarato a partir del ácido glutámico. La glutamina sintetasa, que incorpora el grupo amino en glutamato. Tenemos la carboamil fosfato sintetasa, que va a ser una enzima que condensa el CO2 y el grupo amino para dar carboamil fosfato, y esta es la primera enzima del ciclo de la urea. Y bueno, existen otras 4 enzimas que ya forman parte del ciclo de la urea. Vamos a ver la reacción de la glutamina sintetasa. Como ven, nosotros aquí tenemos el glutamato, y a este glutamato se le va a agregar este grupo amino. La enzima va a ser la glutamina sintetasa. Es una enzima que requiere ATP para poder llevar a cabo esta reacción de aminación, y nos va a generar la glutamina. Vamos a ver la regulación de la actividad de la enzima glutamina sintetasa. Y esta enzima tiene 2 tipos de regulación: la regulación alostérica y la regulación covalente. La regulación alostérica, ustedes deben de recordar que son sitios que se encuentran en regiones distintas al sitio catalítico de la enzima, en donde se van a unir moduladores positivos o moduladores negativos, mientras que la regulación covalente es la unión mediante un enlace de una molécula que puede regular positivamente o regular negativamente la actividad de la enzima. En el caso de la regulación alostérica, el alfa-cetoglutarato y el ATP en altas concentraciones son moduladores positivos de la actividad enzimática de la glutamina sintetasa, mientras que el carbamil fosfato, la glutamina y el fósforo inorgánico son reguladores negativos de la actividad enzimática. Mientras que en la regulación covalente tenemos que esta se ve favorecida cuando a la enzima se pierde una adenina, mientras que la enzima que está adenilada es regulada negativamente. Por lo tanto, tenemos a la glutamina sintasa
que va a tener una forma activa cuando está desadenilada y va a tener una forma inactiva cuando está adenilada. Y esta es una modificación covalente, entonces quiere ver que debe de haber unas enzimas que agreguen la adenina y otras que la quiten. Muy bien, vamos a ver la reacción de la glutaminasa. Entonces aquí tenemos ya todo el grupo amino recolectado en el aminoácido glutamina. Necesitamos agua porque vamos a hacer una reacción de hidrólisis entre la glutaminasa, nos libera el grupo amino y nos regenera el glutamato. La glutaminasa es una enzima mitocondrial que está muy activa en hígado y en riñón. Ahora sí vamos a ver el ciclo de la urea. Los dos átomos de nitrógeno de la urea son aportados por el ácido aspartico y el amonio. Los átomos de carbono van a provenir del ácido carbónico. En el ciclo vamos a tener 5 reacciones, 2 se dan en la mitocondria y 3 se dan en el citosol. Y aquí tenemos en resumen el ciclo de la urea, las enzimas que participan. Las enzimas que participan es la carbamoil fosfato sintetasa, la segunda enzima se llama ornitin transcarbamilasa, la tercera es la argininosuccinato sintetasa, la cuarta es la arginosuccinasa y la quinta es la arginasa. Y entonces cada una de estas aquí tenemos 2 reacciones que se llevan en la mitocondria. El carbamoil fosfato después se va a convertir en citrulina y la citrulina va a abandonar la mitocondria para que se lleven a cabo estas 3 reacciones. Entonces el grupo amino siempre va a provenir de la desaminación oxidativa del glutamato en la mitocondria. Luego vamos a tener el ácido carbónico, que el ácido carbónico proviene de todas las oxidaciones biológicas, y esto nos va a permitir generar este carbamil fosfato. El carbamil fosfato se utiliza entonces también como precursor de las bases pirimídicas, que son parte de los nucleótidos de pirimidina. Muy bien, entonces vamos a ver las reacciones cada una del ciclo de la urea. Vamos a ver la primera, que es la carbamoil fosfato sintetasa o CPS. Básicamente no es una enzima como tal, pero va a catalizar la condensación y activación del amonio y del ácido carbónico para formar carbamoil fosfato. Aquí vamos a tener ya nuestro primer nitrógeno de los 2 que posee la urea. Esta reacción de condensación requiere que se hidrolicen 2 moléculas de ATP para poder formar este compuesto. En las eucariontes nosotros vamos a encontrar 2 formas de carbamoil fosfato sintasa, una que se encuentra en la mitocondria, es la que va a usar amonio y la que participa en la síntesis o biosíntesis de la urea, y otra que la vamos a encontrar en el citosol, que es la CPS número 2, que utiliza glutamato y participa en la biosíntesis de las pirimidinas. Y entonces aquí tenemos la reacción de activación del ácido carbónico para formar carbamoil fosfato y ADP. Entonces aquí tenemos el ácido carbónico, acá tenemos una molécula de ATP. Ustedes cada vez que vean una flecha moverse, esto significa un ataque nucleofílico. Entonces hay un ataque nucleofílico de este oxígeno hasta este fosfato, y esto provoca la ruptura del ATP, y esto lo que nos forma es el carbamoil fosfato, que aquí lo tenemos, y nos libera ADP por este ataque nucleofílico. Después entonces tenemos un ataque nucleofílico del amonio al carbamoil fosfato, lo que hace que se libere el fosfato y nos forma el carbamato y fósforo inorgánico. Entonces aquí tenemos el carbamoil fosfato, acá tenemos el grupo amino
viene este ataque nucleofílico aquí, se produce la liberación de este fosfato y nos forma esta molécula que se llama carbamato más fósforo inorgánico. Después el carbamato tiene que ser fosforilado por otra molécula de ATP para que nosotros podamos ya tener el carbamoil fosfato. Entonces ya tenemos aquí nuestra molécula de carbamato. Obviamente hay otra vez un ataque nucleofílico de este grupo amino hasta este fosfato, lo que provoca que se rompa el ATP, nos libera el ADP y nos genera el carbamoil fosfato. Y aquí ya tenemos entonces nuestro precursor del ciclo de la urea, y además ya tenemos incorporado un grupo amino de lo que va a ser la urea. Y entonces la siguiente enzima que participa se llama ornitina transcarbamilasa. Esta enzima transfiere el grupo carbamoil del carbamoil fosfato a la ornitina, dando lugar a la citrulina. Ambos son aminoácidos no estándares. Se llaman aminoácidos no estándares porque no se encuentran presentes o formando parte de las proteínas de manera frecuente. Esta reacción ocurre en la mitocondria. La ornitina se produce en el citoplasma, por lo cual entra a la mitocondria por un transportador específico. Y las reacciones que siguen después en el ciclo van a ocurrir en el citoplasma, por lo que la citrulina debe de llevarse fuera de la mitocondria hacia el citosol. Luego tenemos la enzima argininosuccinato sintasa. Y entonces es aquí donde el segundo nitrógeno de la urea se va a introducir en la parte del ciclo. Otra vez se repite aquí que es totalmente citoplasmática. En este caso se condensa el grupo ureido de la citrulina con el amino del aspartato para darnos arginosuccinato. La reacción que aquí va a utilizar ATP pasa por un intermediario que se conoce como citrulil AMP, el cual es desplazado por el amino del aspartato. En el arginosuccinato están ya aquí en esta molécula, ya vamos a encontrar los dos aminos que son componentes de la urea y que va a ser el producto final de excreción. Luego tenemos la enzima arginatosuccinasa. El grupo amino del aspartato está unido al esqueleto del aspartato. Obviamente la enzima arginatosuccinasa va a eliminar el esqueleto de arginina. Hablamos del esqueleto de carbono, formando fumarato. Este fumarato puede ser reconvertido en aspartato para volver a ser utilizado en la vía de la reacción, en la misma reacción, vía fumarasa y malato. Y la malato deshidrogenasa para formar oxalacetato. Después va a haber una transaminación. Estas son las mismas enzimas del ciclo de Krebs, solamente que ocurre en el citoplasma. De hecho, este malato deshidrogenasa utiliza NAD. La arginasa, la reacción final del ciclo, conlleva la hidrólisis de la arginina para producir urea y regenerarnos la ornitina, que va a volver a entrar a la mitocondria para repetir el ciclo. El costo energético del proceso son 3 moléculas de ATP, pero el ciclo genera un NDH en la remoción del grupo del amino, en la desaminación oxidativa catalizada por la glutamato deshidrogenasa, y otro en la transformación del fumarato vía oxalacetato a aspartato. Entonces la reoxidación de estos NDH en la mitocondria dará 6 moléculas de ATP. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el resumen del ciclo de la urea y qué es lo que pasa con los grupos amino provenientes de todos los tejidos.
aquí tenemos qué ocurre con los aminoácidos. Los aminoácidos normalmente se convierten en glutamato. Lo mismo ocurre con la aleanina, que proviene del músculo, se va a convertir en glutamato. El glutamato entra a la mitocondria. El glutamato, por acción de la glutamato deshidrogenasa, nos libera el grupo amino. Este grupo amino entonces se va a condensar con el ácido carbónico a través de la carbamoil fosfato sintetasa 1. Pero también los aminoácidos se recolectan en forma de glutamina. La glutamina también entra a la mitocondria, y aquí la glutamina, por acción de esta enzima, la glutaminasa, nos va a liberar el grupo amino. Entonces, los grupos amino provenientes de todos los aminoácidos van a ingresar en dos formas a la mitocondria: forma de glutamato o forma de glutamina. Cuando es glutamato, entonces tenemos la glutamato deshidrogenasa para liberarnos el grupo amino. Tenemos la glutamina que entra y va a ser el sustrato para la enzima glutaminasa, nos libera el grupo amino. Aquí, como ya habíamos visto, está la carbamoil fosfato sintetasa que nos forma el carbamoil fosfato. Aquí ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro primer grupo amino de lo que va a ser la urea. Acá tenemos la ornitina, ¿sí?, que se convierte en citrulina. La citrulina sale de la mitocondria y entonces se va a unir al ácido aspartico para formarnos esta molécula que se conoce como arginosuccinato. Si se dan cuenta, ya tenemos aquí un grupo que va a ser parte de la urea, pero también tenemos otro grupo que va a ser parte de la urea. Pero también tenemos unido la parte de los esqueletos de carbono del ácido aspartico. Por lo tanto, necesitamos que se libere esta parte de esqueletos. Por eso después se libera, ¿sí?, para darnos fumarato. Y entonces ya tenemos aquí la arginina. Este fumarato luego se va a incorporar al ciclo de Krebs. Acá todavía tenemos la urea, pero todavía tenemos otra parte de átomos de carbono que deben de ser eliminados. Por eso la acción de la arginasa, que es una reacción de hidrólisis, por eso utiliza una molécula de agua y entonces nos libera la urea. Entonces aquí tenemos el grupo amino proveniente de nuestra primera reacción de condensación del carbamoil fosfato sintetasa. Luego acá tenemos el segundo grupo amino proveniente del ácido aspartico o del aspartato. Ustedes aquí están viendo el intermediario que habíamos platicado, que es el citrulina AMP, ¿sí?, que esto es un intermediario momentáneo para generarnos entonces el arginosuccinato. Como también habíamos visto que el glutamato sufre una deshidrogenación, se convierte en un cetoglutarato. Este cetoglutarato puede convertirse en oxalacetato. Este oxalacetato, por una reacción de transaminación, se convierte en aspartato, y este aspartato se puede incorporar a la vía al ciclo de la urea. Y entonces aquí tenemos una relación que existe entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, y esta relación está dada por que nosotros liberamos en el ciclo de la urea, en la reacción de arginosuccinato, a través vamos a tener la liberación de fumarato. Este fumarato se convierte en malato, luego este malato es oxidado, vean, aquí entra el NAC oxidado y sale el NAC reducido para formarnos oxalacetato. Y aquí este oxalacetato se incorpora al ciclo de Krebs, y acá nos va a generar el aspartato,
y este aspartato se incorpora al ciclo de la urea. También nos libera alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y acá tenemos también la formación de glutamato. Entonces la interconexión que existe entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs está dada por el aspartato y por el fumarato. La regulación del ciclo de la urea está dada por una regulación a corto plazo a través de la carbamil fosfato sintetasa 1, y obviamente tiene una regulación positiva por el N-acetilglutamato. Tenemos una regulación a largo plazo que, bueno, prácticamente está dado por la biosíntesis de las enzimas del ciclo, y esto es favorecido por un aumento en la ingesta de proteínas de la dieta, aumento en la degradación de las proteínas endógenas, y esto básicamente se puede deber a una falta de alimentación o a un estado de desnutrición. Vamos a ver entonces las propiedades de la urea. Es una molécula pequeña, normalmente es difusible, soluble y no es tóxica. El 50% de su peso es nitrógeno. Permite la eliminación de dos productos de desecho, que es el CO2 y el grupo amino. Muy bien amigos, con esto hemos llegado al final del video. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. No olvides activar la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que subimos día con día. También te pido que si te ha gustado el contenido del canal lo compartas. Y no me queda más que darte las gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.